Aquí en 1 Tesalonicenses 4, en los versículos 13 al 18, vemos el creyente y la esperanza del arrebatamiento. Cuando Cristo estaba con la iglesia en Tesalónica, Él les enseñó la esperanza de que Cristo iba a venir a la iglesia, al mundo, iba a arrebatar y llevar a su presencia a cada verdadero hijo de Dios. Después va a haber una tribulación, un juicio de Dios sobre los incrédulos. Y con el paso del tiempo, como no vieron a Cristo venir a buscar a los hermanos, durante ese tiempo había algunos familiares que fallecieron y estaban, lo que la Escritura dice, durmiendo. O sea que el cuerpo estaba durmiendo, el alma ya estaba en la presencia de Dios. Y en vez de tener esperanza y gozo esperando la venida de Cristo, empezaron a tener dudas. Empezaron a preguntar, ¿qué va a pasar con los familiares que conocieron a Cristo y fallecieron? ¿Van a quedar? ¿Dónde van a estar? Y Pablo está explicándoles que los que durmieron en Cristo van a ser resucitados y van a ir a la presencia de Dios en el momento del arrebatamiento. Va a resucitar a los que están muertos, unirles con sus almas que ya están en la presencia de Dios, y nos va a transformar en un abrir y cerrar de los ojos. O sea que los que están muertos en Cristo no están perdidos, no están en limbo, no están en otro lado, están con Cristo, y que no tienen que tener temor, ni miedo, ni dudas, pueden tener esperanza. El creyente siempre debería tener esperanza en la venida de Cristo. Y vemos aquí 3 razones por las cuales debemos tener esperanza. 3 razones por las cuales debemos tener esperanza. En primer lugar, tenemos entendimiento. Entendimiento de la verdad. Cuando uno tiene dudas, uno puede pensar cualquier cosa. Uno puede aún pensar cosas que uno sabe que no es la verdad, pero por el miedo o por las dudas, uno empieza a pensar cosas. Siempre me río cuando leo la historia de los discípulos en la tormenta en el barco y vinieron a Cristo caminar sobre el agua. ¿Y qué dijeron? Un fantasma. Un fantasma. Y no era un fantasma. No hay fantasmas. ¿No es cierto? Era Cristo. Y pensaron cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque tenían dudas, porque tenían temor ahí en el barco. Nosotros entendemos, y por el entendimiento podemos tener esperanza. En primer lugar, entendemos que los muertos viven ya. No son deambulando, no están durmiendo. Las almas que mueren en Cristo van directamente a Cristo. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. El cuerpo queda en la tierra, en el cementerio, esperando la resurrección, pero el alma va a la presencia de Dios. Y mire lo que dice en versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús va a traer a las almas que durmieron o murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque viven. Están con Cristo, van a su presencia. Y no tenemos ignorancia. Entendemos que los muertos viven.
Es interesante que él dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. La ignorancia, la falta de conocimiento, muchas veces fomenta miedo, fomenta temor. Dios no quiere que nosotros nos guiemos en ignorancia según nuestros sentimientos o según nuestras opiniones. Él quiere guiarnos con la verdad. Y si no revela algo en su palabra y no nos revela la verdad, tenemos que confiar en Él. Pero no guiarnos por nuestras inclinaciones, nuestras ideas, la superstición, suposiciones. Él dijo, no quiero que sean ignorantes acerca de los que duermen. Estaban con dudas, estaban con temor. Algunos dudaban acerca de los muertos. Y más en aquel entonces, especialmente la gente que los rodeaba, los que no conocieran a Dios, tenían muchas dudas acerca del otro lado, digamos, y pensaban que no había una existencia, que no había vida después de la muerte, que la muerte era el fin. Y hay muchos hoy que creen eso, pero la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice que hay una vida eterna. Como les decía, que Pablo dijo, ausente del cuerpo, es presente con el Señor. Y en versículo 14 dice que Jesús traerá que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué? Porque están con vida, están vivos, están conscientes, están fuera de su cuerpo, porque su cuerpo desintegró en la tierra y está esperando la resurrección. Así que entendemos una verdad, que los muertos viven. Y eso nos da esperanza acerca del futuro. Pero entendemos, número 2, de que vamos a estar un día con los muertos. Mire lo que dice en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron en Cristo y fueron reunidos con su alma. Entendemos una segunda cosa, que vamos a vivir eternamente con los que murieron en Cristo. Vamos a estar reunidos con Él y con ellos. Primero con Cristo y luego con los seres queridos que conocen a Cristo. Qué alegría y qué gozo para nosotros saber que nuestros seres queridos están esperándonos y vamos a poder estar con ellos nuevamente. Pero también es una advertencia, porque es los que están durmiendo en Cristo. Si uno duerme sin Cristo, no está con Él y no nos están esperando. Nosotros vamos a estar con Cristo y con los que están en Cristo. Entonces es una advertencia de que nosotros compartamos el Evangelio, que estemos orando por los que no conocen a Cristo, para poder verlos a ellos en la eternidad, para que ellos estén con Cristo y que ellos estén disfrutando de la vida eterna y no aguantando y soportando la vida eterna en un lugar de eterno sufrimiento. Debemos orar a Dios y debemos orar por lo demás.
entendemos que vamos a ver los muertos en Cristo, un día vamos a estar reunidos. Los hermanos estaban en dudas. Los hermanos estaban pensando, pasó mucho tiempo desde que Pablo nos predicó acerca del arrebatamiento. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Dónde están? ¿Están durmiendo en la tierra? ¿El alma está durmiendo? ¿Dónde están? Están con Cristo esperándonos. Y cuando Cristo viene a arrebatar su iglesia, Él va a traerlos con Él, levantar de la muerte a los que durmieron en Cristo, unirles a sus almas y llevarnos a nosotros transformándonos a la imagen de Cristo. Tenemos entendimiento. Eso debería darnos esperanza y debería darnos gozo. Entendemos que los muertos viven y que los muertos los vamos a ver otra vez un día. La segunda verdad que debería darnos esperanza, miren versículo 15, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Una de las razones por las cuales muchos creyentes no tienen esperanza es porque ignoran la verdad y porque no se aferran a las promesas de Dios. Tenemos que aferrarnos a esas promesas. Tenemos que creer las promesas de Dios si queremos tener esperanza. Es interesante en capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Miren en capítulo 3. ¿Se acuerdan que Pablo expresaba su deseo de ir y estar con ellos y no podía estar con ellos porque Satanás le estorbaba? ¿Qué hizo él? Mandó a Timoteo. Timoteo fue, les ministró y trajo noticias de allá. Y mire versículo 6 de capítulo 3. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué dijo Pablo? Fuimos consolados por su fe y su amor. ¿Y qué faltó? Esperanza. En capítulo 1, él dijo, nos animó su fe, su amor y su esperanza mientras que estábamos entre ustedes. Y muchas veces este trío se ve en la palabra de Dios describiendo las iglesias, pero parece que los hermanos estaban dudando de la cumplir, de la promesa, de la esperanza, y estaban en un estado de confusión. ¿Por qué? Porque se olvidaron la promesa. Hay creyentes que se olvidan de las promesas de Dios. Se olvidan de la palabra. Cuando Dios da su palabra, Él siempre cumple su palabra. Por más que miramos las circunstancias y parece que no lo va a cumplir, no se preocupen, Dios va a cumplir sus promesas. Tenían dudas ellos, estaban luchando, estaban con una falta de esperanza. La promesa de Dios que Pablo había predicado era que Cristo iba a venir a buscarles a ellos. Miren versículo 15, cuando dice, por lo cual os decimos, ya lo anunciamos, ya les enseñamos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora noten esta frase, nosotros que vivimos. ¿Qué está diciendo Pablo con esta frase? Él no está diciendo, mire, en el futuro, en 1000 años, 2000 años, cuando Cristo viene. No, Pablo estaba esperando a Cristo en cualquier momento, en su tiempo. Y no es que Dios faltó su promesa, que Dios no va a cumplir su promesa, que ya pasaron 2000 años y todavía no ha
vuelto, no ha venido. Es como dice en segunda de Pedro. Él está esperando, Él muestra misericordia y está esperando que la gente se arrepiente, pero también Cristo tiene su tiempo. Está esperando el momento de venir. Como Pablo se aferraba a esa promesa, está exhortándoles a ellos que tenemos promesas, hay que aferrarse a esa promesa. Todavía tengo esa esperanza, dijo Pablo. Nosotros que vivimos, Él no está olvidando la promesa, está esperando la promesa. En capítulo 5, en versículo 9, Pablo dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo del futuro. Ya en segunda Tesalonicenses tenían un poco de miedo y parece que estaban con algunas dudas de la venida de Cristo. Algunos habían dicho que Cristo ya vino y se fue y que ellos no fueron llevados y tenían miedo y tenían dudas y reafirman la promesa de Dios que nosotros no estamos para quedarnos y sufrir el juicio de Dios. Dios nos va a sacar de este mundo. Como sacó a Lot por la fuerza, agarrando la muñeca y llevándolo a la fuerza, la mano, Dios nos va a llevar de este mundo a su presencia y después va a caer el juicio de Dios sobre la tierra y juzgar a la tierra, aún en su juicio, dando tiempo a que la gente que no crea en Cristo se arrepienta para tener vida eterna. Tenemos que aferrarnos a la promesa. Tenemos una promesa. Cristo viene en cualquier momento. Y número 2, cuando Él viene, Él va a traer sus santos. Esas almas que están durmiendo en Cristo. Y ahí vamos a reunirnos de nuevo con Cristo y estar en su presencia y con los seres queridos. Imagínense los abrazos, los besos, las lágrimas cuando nosotros vemos a nuestros seres queridos. Es medio agridulce esa esperanza porque quizás vamos a ser conscientes de personas que no conocieron a Cristo. Y no solamente notar la presencia de algunos, pero la ausencia de otros. Por eso tenemos que orar, tenemos que compartir el Evangelio y esperar en Dios. Más si son familiares muy allegados. Son familiares que amamos con todo el corazón. Ahora, Cristo va a resucitar a los creyentes. Miren versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos van a resucitar y van a ser transformados en un abrir y cerrar de los ojos y Dios les va a vestir con un cuerpo eterno. Un cuerpo que no se enferma, que no se rompe, no se quiebra, no se envejece, no se pone mal, digamos, no va a haber ninguna necesidad de algunos repuestos o de algunos cambios de rodilla o de lo que fuera. Vamos a estar en su presencia para disfrutar la vida eterna en el cielo. Dice en el libro de Filipenses capítulo 3, dice lo siguiente, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar
asimismo todas las cosas. El Dios que hizo la tierra, las estrellas, los animales, las plantas, los árboles, va a vestirnos con un nuevo cuerpo eterno y perfecto. Un cuerpo que no va a sufrir más, lo va a transformar en un abrir y cerrar los ojos. 1 Corintios 15 da una enseñanza muy amplia acerca de algunas características de ese cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó de la muerte? Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto con las puertas cerradas y cerradas con llave para que nadie entre. Y de repente Cristo pasó por la pared y entró y se puso en medio. Y de repente en otra oportunidad los discípulos estaban caminando con él en el camino a Damasco. Y de repente Cristo desapareció. Esa es la clase de cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Dios nos transforma y nos viste con ese cuerpo nuevo, ese cuerpo eterno, no para 100 años, ni 1000 años, ni 10,000, ni 100,000 años, sino por toda la eternidad. Eso es la promesa de Dios, de transformarnos, de cambiarnos a nosotros, y será en un abrir y cerrar de los ojos. Y dice la palabra de Dios que va a haber un juicio para recompensar a sus hijos por su servicio en la tierra. Todo lo que hicimos para el Señor va a ser revisado por Dios y va a haber una recompensa en ese momento de ser resucitado y entrar en su presencia. ¿Cómo debemos vivir con esa promesa? Sabiendo que hoy podemos estar acá y mañana no. Esta noche, antes de dormir, podemos entrar en su presencia en cualquier momento. Pablo dijo, ¿y nosotros qué vivimos? Seremos arrebatados. Él lo esperaba en cualquier momento. Era inminente en cualquier momento. No pasó, pero no quiere decir que no puede pasar en nuestra vida. Dios sabe, deberíamos vivir en santidad. Deberíamos vivir en obediencia a Él. No necesariamente no planeando para el futuro. Puede ser que vivamos 5, 10, 20, 50 años. Pero esperando su venida en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Él cumple siempre sus promesas. Lo interesante es que en 1 Corintios, capítulo 15, que es el capítulo de la Biblia que más desarrolla el tema de la resurrección y el cuerpo nuevo que vamos a recibir, al final de ese capítulo, donde está hablando de la resurrección, hablando del futuro, al final del capítulo dice en el versículo 58, así que, o sea, a la luz de la resurrección y la venida de Cristo, y que en un abrir y cerrar de los ojos, mire versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. En el último versículo 58, nos exhorta de cómo deberíamos vivir a la luz de esa promesa de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si vamos a ser resucitados, vamos a ser arrebatados, nuestro trabajo no es en vano, no es
simplemente algo que uno hace. Dios va a dar una recompensa. Deberíamos servirle a Él y usar nuestro tiempo para servir al Señor. Tenemos entendimiento de que los muertos viven y vamos a ser reunidos con los muertos en Cristo un día. Tenemos la promesa que Cristo viene para su iglesia en cualquier momento, viene con los santos y va a resucitar a los creyentes muertos. Debemos vivir para Él. Y la tercera verdad que nos estimula a mantener la esperanza en Cristo es realmente toda la familia de Dios. ¿En qué sentido? Mire versículo 17, 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo? Deberíamos ministrar a la familia. Alienten a los hermanos. Alienten a los hermanos que están con tristeza, que están mal, que están por ahí obviando esa verdad de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento de la iglesia. Deberíamos sostenernos los unos a los otros y ahí podemos mantener la esperanza en la venida de Cristo y mantener la esperanza de los hermanos que están débiles, que están medio desanimados, que están un poco flojos espiritualmente. Deberíamos ministrarles. Muchas veces hay tristezas y no está mal tener tristeza cuando un ser querido muere. Dice aquí en este versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice para que no os entristezcáis. No está mal entristecerse. Está hablando de no entristecerse como los que no tienen esperanza. No que no nos entristece. Nos entristece tener que despedirnos de un ser querido. Un ser con el cual hemos hablado, conversado. Alguna madre, algún padre, algún hermano de la carne. Nos entristece, no está mal. Nunca deberíamos decir a alguien que está al lado de un cajón llorando: bueno hermano, bueno familiar, no tengas tristeza, no llores, ya está mejor. Hay que entenderlo. Dice la palabra: llorar con los que lloran y gócense con los que se gozan. A veces van a llorar, van a derramar algunas lágrimas. Deberíamos acompañarles. Deberíamos compartir nuestro pésame, nuestro amor. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es ni hablar. Simplemente un abrazo y quizás también algunas lágrimas, compartiendo ese momento de tristeza, animando a los hermanos. Nos ayuda a mantener la esperanza y nos ayuda a mantener la esperanza de nuestros hermanos que están un poco débiles y un poco flojos en el Señor. Realmente las circunstancias de la vida a veces producen confusión en nuestra vida. Siempre deberíamos preguntar cuando estamos pasando por un momento: ¿qué dice la palabra de Dios? Los hermanos estaban ignorando una verdad y Dios le guió a Pablo a explicarle.
No sé por qué estaban ignorando esa verdad. Si Pablo nunca le enseñó, si Dios le estaba revelando ahora lo que él estaba explicando, o si se olvidaron y estaba simplemente recordándoles lo que ya los había enseñado. No sé, pero por ignorar la verdad, tenían tristeza y estaban preocupados de los que habían muerto en Cristo entre ese interín, desde que Pablo lo anunció y desde que Pablo les escribió en ese momento. Alentaos los unos a los otros, no se desanimen, no estén tristes por estos hermanos que fallecieron y fueron adelante de nosotros. Ya lo vamos a ver, ya vamos a estar de nuevo con ellos, les está diciendo. Debemos mantener la esperanza de los hermanos cuando pasen por tristezas, enseñándoles, hablándoles de la palabra de Dios, no tratando de distraerles. Hay una costumbre cuando alguien está triste de tratar de distraerles, tratar de llamar la atención y que piensen en otra cosa. Hermanos, especialmente con la muerte, lo mejor que uno puede hacer es consolar una persona y en algunos casos hablar de la persona que falleció. En vez de distraerlos y de tratar de que piensen en otra cosa, muchos lo mejor que pueden hacer es hablar de la persona que falleció. Hablar de su persona, de momentos lindos, de momentos que ha pasado con esa persona, tratando de consolarles a través de estas palabras, no intentando ignorar de que existieron. Lo feo a veces cuando uno pierde un ser querido que realmente ama es cuando otros te tratan como que no existiera la persona. Estaba leyendo un artículo en estos días donde una mujer perdió un bebé al nacer. Y la gente le dijo un montón de cosas acerca de ese bebé, que tenía que pensar en sus hijos, que estaban vivos, que tenía algunos hijos, que era como un ángel en el cielo, un montón de cosas. Cuando esa mujer sentía tristeza por su bebé que perdió. Y lo que quería era que reconociera el bebé y que entendiera la mujer lo que estaba pasando, no actuando como que el bebé nunca existiera, ni nombrándolo, ni hablando de cómo ella se sentía. Ahora, estos hermanos estaban sufriendo y necesitaban el aliento de algunos hermanos que conocieron la verdad, que se estaban aferrando a las promesas y alcanzando o hablando y tratando de ayudar a los hermanos. Cristo viene a buscarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que ponernos firmes en buscarle a Él y guiarnos por la verdad de la palabra de Dios, no por alguna superstición o algún comentario de alguien de hace muchos años. Los muertos en Cristo viven. Y los que no están en Cristo también viven, pero no con Cristo. Por eso tenemos que alcanzar almas por Cristo. Y a los creyentes que fueron delante de nosotros, tener paciencia, lo vamos a ver, lo vamos a volver a abrazar y conversar con ellos un día. Y así estaremos con el Señor. Más allá de estar con nuestros seres queridos, ¿con quién vamos a estar? Con el Señor. Y eso va a ser la gloria y la alegría del creyente. El creyente y la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar al Señor.